13:14. Primera de Samuel 13:14. Ok. Aquí está hablando cuando ya Saúl, que en ese momento era el rey, fue el ungido en ese momento por Samuel, había desobedecido a Dios y le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Y dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Entonces vemos que Dios está buscando un varón conforme a su corazón, y ese momento lo halló en David. Tenemos mucho que aprender de David también. Entonces, con ese versículo clave voy a darle los puntos de lo que en este primer mensaje, quizás esto se vuelve una serie, no sabemos, vemos que nos dirige el Espíritu Santo, pero tengo aquí 5 puntos de un corazón, de los corazones que Dios está buscando. El primero es corazones donde Dios sea el Señor. Y lo que más me gusta de todo esto es que todos estos puntos que voy a mencionar ahorita se ven reflejados en esta historia donde David mata a Goliat, y en unas partes más adelante. Pero me gusta mucho que este hombre, que a simple vista de las demás personas era un joven sencillo, un joven de buen aspecto y listo, pero había mucho más en el corazón de este joven de lo que la gente podía ver a simple vista. Y ahorita vamos a buscar otro versículo, leemos otro versículo más adelante, donde Dios afirma que realmente Él no ve lo exterior, sino ve lo que está en el corazón. Entonces, en esta noche, Dios está buscando corazones con las características específicas que vamos a ver en este momento. Y la primera es donde Dios sea el Señor, como ya lo mencioné. Y lo más interesante de esto es de que Dios tiene el derecho absoluto, completo y todo de ser el Señor en nuestro corazón, porque Él nos creó, nos rescató. O sea, Dios tiene la autoridad completa en nuestras vidas para ser nuestro Señor. Pero como es la costumbre nuestra, como somos así los seres humanos, siempre necesitamos como pruebas, necesitamos como hechos, necesitamos cosas para dar ese paso a saber de que Dios debe ser nuestro Señor. Pero esto debe ser suficiente, el hecho de que Él es el creador de todo. Y como lo hemos hablado anteriormente, lo mencioné anteriormente, Él creó los cielos y la tierra, Él lo creó absolutamente todo, Él es el dueño de todo. Entonces, también es nuestro dueño. Pero hay una diferencia muy importante, y es de que Dios sabe que Él es nuestro Señor, Dios está clarito, Dios sabe que Él es nuestro creador y todo, pero nos dio aún así esa oportunidad de que nosotros voluntariamente permitiéramos que Él fuera el Señor de nuestro corazón. Entonces, lo mejor de todo es que Dios siempre con ese amor tan maravilloso y tan grande, que nos dio todas las herramientas para que pudiéramos llegar a ese punto donde Él sea nuestro Señor. No nos obliga, pero nos da todas las herramientas, nos da todo lo que necesitamos para llegar a ese punto donde digamos: ¿sabes qué, Señor? Yo me rindo y mi corazón es completa y absolutamente tuyo. Por eso es que les comentaba hace un momento de que cuando cantábamos esa canción, realmente sabes tú qué es ese todo que abarca, que Dios esté en ti, que Dios sea tu Señor, de que tú lo ames a Él, realmente qué. Y creo que un temita que tenemos que no es favorable es que cuando le escuchamos una palabra como todo, nos quedamos allí, en lo genérico, pero no profundizamos más allá de lo que realmente esa palabra es, y nos quedamos con un Dios que sí, lo tiene todo, pero cuando te preguntan: ajá, ¿y qué es el todo que tu Dios ofrece? Bueno, amor, bueno, salvación. Y entonces tiene que ser algo donde podamos demostrarle al mundo de que realmente ese Dios lo es todo, pero no con la palabra simplemente todo, sino que podamos reflejar en todas las áreas de nuestra vida amor, fe y todo, y no que tratemos de encajonar todo en una simple palabra, porque es más simple, porque digo, es todo, pero ese todo implica
de que tú tienes que, si eres semejanza como Él, tú tienes que ser humilde, tienes que amar a tu enemigo, tienes que hacerlo todo. Entonces, el verlo simplificado es mucho más fácil que irnos al detalle de lo que queremos. Entonces, volviendo al mensaje, eso no estaba en las notas, pero hay que obedecer y decir todo lo que sentimos y lo que llega en ese momento, porque no sabemos la manera en cómo Dios trabaja y cómo hace. Entonces, lo primero es que tengamos un corazón de Dios sea el Señor. Y como les mencionaba hace un rato, nos dejó este manual tan perfecto donde podemos ver todo y donde podemos escudriñar todo. Nos dejó al Espíritu Santo que nos revela esto, y todavía tenemos a un Jesús que está a la diestra del Padre, orando por nosotros y enseñándonos cómo es que Dios puede ser nuestro Señor. El mismo Hijo lo veía como un Señor, el mismo Hijo lo veía como su Señor, como su Padre, la voluntad de su Padre, vino a ser la voluntad de su Padre. Entonces, ese es el nivel de un corazón realmente donde Dios es el Señor. Ese es el primer punto. Voy a pasar un poquito rápido en estos puntos porque quiero centrarme mucho en la historia, en el acontecimiento donde, les comenté, donde David mata a Goliat. Lo segundo que Dios busca son corazones valientes. Si tú sabes la persona y la autoridad del que habita en ti, si tú conoces el poder del Dios al que sirves, si conoces el poder del que te dirige y te revela todas las cosas, solo si sabes todas estas cosas tú vas a ser valiente. La definición de valiente es que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Tú no vas a ser valiente frente a una situación donde todo es cómodo, todo es tranquilo, todo es paz. Tú realmente vas a darte cuenta si eres valiente o no cuando te enfrentas a una situación donde va a sacar de ti lo que realmente tú eres. Entonces, por eso les digo que me gusta mucho esta parte de David, porque tiene todas estas cualidades, las tiene todas en un solo momento. ¿Y por qué corazones valientes? Realmente estamos viviendo situaciones y no es ajeno para nadie que este mundo realmente necesita hijos de Dios valientes. Se están levantando movimientos, se están levantando X cantidad de cosas que lo único que están buscando es transgiversar, dañar el plan original de Dios para sus hijos. Estamos muy claros con eso. Necesitamos hijos valientes que se paren frente a esos sistemas y le digan, ¿sabes qué? Aquí no, porque hay un Dios todopoderoso que te vence. Entonces, esos son los corazones valientes que Dios está buscando, porque no es simplemente para Dios decir, tengo un ejército de jóvenes valientes. No, es que hay un ejército de jóvenes valientes que están haciendo la voluntad del Padre, que por ende lleva libertad a los cautivos y a los jóvenes y a otras familias y todo el que necesita conocer de Dios. Y no es que nuestras fuerzas lo vamos a hacer, y no es que nuestras fuerzas vamos a hacer todas las cosas, y vamos a verlo más adelante en el pasaje donde explica todo, de que no es por nuestras fuerzas, es lo que Dios puede hacer en nosotros, pero necesita que nuestros corazones realmente estén conectados con Él, que nuestros corazones digan, tú eres mi Señor y voy a hacer lo que tú me digas. Dios ha querido hacerlo por mucho tiempo y a través de la historia lo hemos visto la cantidad. Ahora estamos hablando solamente de David, pero hay muchos valientes en la Biblia. Y yo me niego a pensar que esos valientes están solamente aquí y se quedaron aquí. Me niego a pensar que esos valientes simplemente están aquí y ya se acabó. Si estamos hoy aquí, jóvenes, es por un propósito. Si estamos hoy aquí escuchando esto, es porque el cielo algo quiere hablarnos. No es que yo busque esto porque me parecía emocionante y porque lo había leído y porque quiero compartir esto, no. Es por lo que yo sentía en mi corazón que tenía que compartir. Es porque yo siento en este momento en mi corazón la urgencia de que se levanten jóvenes valientes. Jóvenes que no le importa lo que el sistema pueda decir, las burlas del sistema, que no importa las contradicciones o lo que el mundo puede decir. La verdad absoluta está en nosotros, que es Jesús. Y si el mundo está diciendo que es aceptable que hombre y hombre puedan tener una relación, mujer y mujer puedan tener una relación, y nosotros decimos, bueno, es que el mundo está así,
Pero ¿y qué pasa con la verdad absoluta que está dentro de ti que te dice, no, Dios creó hombre y mujer y eso fue lo que Dios, el diseño original? Entonces nos acomodamos muchísimo al sistema de este mundo porque no queremos crear controversia, pero lamento decirte que al Dios al que le sirves no, ¿cómo lo digo para que se escuche bonito? Al Dios al que tú le sirves no le gusta que su diseño original, lo que Él estableció, la palabra que Él envió, alguien trate de dañarla. Porque Él es el Dios todopoderoso, es la autoridad suprema. No es el sistema, no es la masa que mueve el sistema, no es porque este sistema y todo lo que se está moviendo sea numeroso, haya mucha gente de poder en ella. Decir que eso es lo que va a prevalecer es una mentira y estamos creyendo en la mentira de que eso va a prevalecer y no es cierto. Hay una mentira en esta historia cuando el pueblo de Israel, me estoy adelantando siempre, el pueblo de Israel estaba atemorizado porque él decía, este gigante nos va a matar, se acabó, no hay nada que hacer. Pero era mentira, David sabía dentro de él que eso era una mentira, era una simple pantalla. Él sabía que el que era todopoderoso y podía vencerlo era el Dios al que le servía. Entonces mi pregunta es hoy, ¿estamos claros de que al Dios al que le servimos es el que tiene todo el poder para deshacer esos sistemas y acabar con todo eso y liberar a ese pueblo que está esclavizado en este sistema de mentira? ¿Estamos claros con eso? ¿O simplemente estamos participando, sirviendo? Yo no sé si estamos conscientes del lugar en la casa en la que estamos. Yo no sé si estamos conscientes del hombre de Dios con el cual nosotros estamos sirviendo. No sé si estamos conscientes. Yo no sé si estamos conscientes de saber de que Dios no hizo de moverlo de un país, dejando toda su comunidad, traerlo a otro lugar, comenzar una vida nueva a la edad que tiene, porque simplemente Dios quería mover una ficha de un lugar a otro y ya. No sé si usted está consciente de la iglesia en la que usted está. Yo no sé si usted está consciente de que al grupo de jóvenes que pertenecemos, que nuestro lema es Jóvenes en Fuego, yo no sé si usted está consciente de que eso no es un simple lema. Yo no sé si usted está consciente de la necesidad que hay en este mundo de que se levanten hombres y mujeres como David. Yo no sé si estamos conscientes de eso. Yo espero que en esta noche el Espíritu Santo de Dios nos ayude a salir de aquí conscientes de que no se trata de que seamos 5, 10, 15 en este momento. Se trata del corazón y lo vamos a ver ahorita. Por eso es que cuando yo le decía a mi esposo hoy, me emociona mucho compartir este mensaje, me emociona mucho. ¿Por qué me emociona? No es porque me llena de emoción o porque se escucha bonito, sino porque realmente me reta a mí a salir de mi zona de confort, me reta a mí a salir de esa vida sencilla y apacible que estoy teniendo para saber de que hay un Dios todopoderoso que necesita un ejército valiente con un corazón donde Él es su Señor para hacerle frente a lo que está pasando en este mundo. Me emociona mucho saber que eso no quedó aquí en la historia. Me mueve mucho el corazón saber de que eso simplemente no fue para David, sino que también es para nosotros en este momento. Y para los que vienen por delante. Por eso hoy estamos aquí hablando de esto, porque necesitamos prepararnos para ser esa generación valiente que se pare frente al sistema y diga, no, esto no es la verdad, esto no es correcto, esto no es conforme a lo que mi Dios, el Todopoderoso, diseñó. Esto no es, por ende, no lo vamos a permitir. Yo les dije que venía preparada para predicarle a un ejército y a una multitud. Yo lo dije. No voy a tratar de ocultar lo que estoy sintiendo dentro de mí en este momento. No voy a tratar de manejar lo que arde en mi corazón en este momento, porque es necesario que salga de nosotros todo lo que está ahí, lo que Dios ha puesto, ese contenedor, ya lo que Dios ha puesto aquí no tiene que seguir más aquí dentro, tiene que salir, porque hay una generación de jóvenes que lo necesita. Hay una urgencia, hay una urgencia. Y vuelvo y lo repito, en el ministerio en el que estamos, en la casa en la que estamos, no es una casa cualquiera ni es una casa más. Estamos claros
de que el lugar donde estamos recibiendo una palabra que no es adulterada, una palabra que viene del cielo. Tenemos un líder espiritual, un padre espiritual valiente que dejó su lugar, vino aquí a pararse en un país que no es el suyo, a soportar burlas, a soportar acusaciones, todo lo que pasó antes de llegar aquí, incluso cuando estaba aquí al inicio, para él pararse y decir, Dios me habló. Tenemos que unirnos a esa visión. Tenemos que saber de que la visión que nuestro Padre Espiritual tiene es real y que no solamente es para Él, sino que es para la iglesia a la que Él pastorea, para esta generación que viene por delante. Este mundo necesita hijos de Dios valientes. Lo que está buscando Dios son corazones obedientes, es el tercer punto. Dios está buscando corazones donde Él sea el Señor, corazones valientes, corazones obedientes. Primera de Samuel 15:22. Aquí está hablando cuando ya Samuel está prácticamente como reprendiendo a Saúl, porque Jehová le había dicho a Saúl que tenía que hacer una tarea en específica. Y él, como se creía que era más sabio que Dios, cuando fue a hacer lo que tenía que hacer, él cambió los planes e hizo lo que quiso, y eso en absoluto no le agradó a Dios. ¿Y por qué Saúl hizo esto? Porque Jehová no era Dios en su corazón, no era Señor en su corazón. Dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca, aunque se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que que la grosura de los carneros. Aquí le estaba diciendo porque Dios le dijo, ¿sabes qué? Deshazte de todo, y él le perdonó la vida a un rey, trajeron ovejas y todo lo demás, y todavía le dice Saúl a Samuel, pero es que con lo que traímos de allí le elevamos holocaustos, ofrecimos holocaustos a tu Dios, le dice a tu Dios. En lo que yo leía, nunca había un momento cuando Saúl dijo a mi Dios, a mi Jehová, en ningún momento, siempre fue a tu Dios. Es decir, que para Saúl Jehová no era un Dios, no era su Dios. Entonces, si Dios es el Señor de tu corazón, va a haber obediencia presente en tu vida hacia Él, si la hay. Cuando yo leía todo esto me ponía a meditar, y yo decía, porque aquí cuando pasó todo esto, las desobediencias, llegó un momento donde ya Saúl es quitado por completo, que fue en lo que leímos anterior, y dice, ya Jehová lo quita, y ya se había buscado, o sea, mientras estaba pasando todo eso, ya Jehová estaba buscando un hombre conforme a su corazón, y lo halló en David. O sea, ya Dios estaba preparando todo y tenía los planes. Y me ponía a pensar y meditar, ¿cuántos jóvenes o cuántas personas tenían propósitos y llamados y cosas que hacer quizás antes que nosotros, y prefirieron cambiar los planes de Dios por los suyos, y quizás fueron desechados por Dios? Y ahora estamos nosotros aquí, en este tiempo, en este momento, escuchando esta palabra. Quizás estamos nosotros cumpliendo o estamos asignados ahora a propósitos que eran de otros antes, y Dios tuvo que ponernos a nosotros porque quizás encontró algo en nuestros corazones que era correcto y que Él necesitaba para esos propósitos que antes no. Pero vamos a ser como David, que obedeció en todo y era su Señor Dios y todo, o vamos a ser como Saúl. Entonces es muy serio, muchachos. Nosotros simplemente no estamos aquí para decir que tuvimos un culto y decir, bueno, cumplimos con uno más. No, muchachos, nos estamos preparando.
Estamos recibiendo preparación para salir afuera. Aquí todo se siente bien, la atmósfera, tenemos todo, tenemos aire, estamos bien. Pero cuando salimos nos encontramos de frente con un mundo que es anti Dios, con un mundo que no le da gloria a Dios, con un mundo que prácticamente sabe que existe un Dios, pero no le interesa relacionarse con Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que eso cambie? Dios ya tiene todos sus planes. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Puede hacerlo con nosotros o sin nosotros, pero gracias a su misericordia que quiere hacerlo con nosotros. Entonces, ¿vamos o no a responder a ese llamado del Dios viviente que está buscando corazones obedientes? Lo cuarto son los corazones humildes. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. A mí me llama mucho la atención que David ya aquí había sido ungido, y no fue mucho después cuando David fue rey. Y David nunca tomó eso de ungido para decir, ya no voy a pastorear las ovejas de mi padre, porque David era un pastor de ovejas. Y en el momento en que fueron a buscar a estos jóvenes, a los hijos de este hombre, para ungirlo a uno de ellos, Dios le decía, es que no es ninguno de ellos. No es ninguno de ellos. Y todavía Samuel le pregunta a Isaí, ¿tienes otro hijo? Porque estos no son. Y él le dice, sí, hay uno que está allá. En ningún momento lo consideraron. El papá no lo consideraba a él. El papá decía, no, él cuida las ovejas, mis otros hijos son mejores. Porque estaban viendo las apariencias. Pero Dios ya había visto lo que había en el corazón de David. Entonces él estaba pastoreando las ovejas, lo unge todo, y asumo yo, a lo que entiendo, David volvió a cuidar las ovejas de su padre. En ningún momento dijo, bueno, ok, ahora quiero comida especial porque soy ungido. Él mantuvo su humildad, él fue paciente y esperó ahí hasta cuando Dios iba a hacer lo que iba a hacer con él. Mientras David se estuvo preparando en su oficio, en lo que hacía, y todo lo que hacía durante ese oficio lo llevó entonces a ese momento donde mata a ese gigante, a ese hombre alto. Entonces hay una preparación. Y lo otro que creo que lo he mencionado otras veces es que no vivamos nuestros días simplemente como un día más. Desperté, hice esto, se acabó, duermo, despierto, porque tú no sabes en ese día qué preparación tenía Dios para ti, para lo que viene para ti para adelante. Vive con expectativa, vive siempre con ese deseo de, Señor, muéstrame hoy qué tienes para mí, Señor, en qué puedo prepararme para hoy, qué tienes para mí. Tenemos que vivir expectantes. El mundo vive expectante de la próxima moda que viene. El mundo sabe todas las canciones y muchas veces los mismos hijos de Dios sabemos las canciones de moda y lo que viene por delante. Amamos artistas, me encanta este artista, me encanta el otro, y son artistas que promueven abortos, son artistas que tienen una vida completamente desordenada, y los hijos de Dios nos encanta. El mundo siempre vive con una expectativa. ¿Cuál es la última zapatilla que salió? ¿Qué es lo último que es? Yo quiero esto. ¿Cuál es el último teléfono? ¿Cuál es la última tendencia? Saben todo. En cambio, los hijos de Dios vivimos, me desperté hoy, bueno, que voy a orar un ratito para ver si voy a ver algo. No, ya no sé qué. Y no puede ser. No puede ser. No es lo que Dios necesita para poder levantar jóvenes y personas como David. David vivía una expectativa. David estaba allí en su oficio, lo hacía fielmente, lo hacía bien, cuidaba de cada una de esas ovejas.
Aun cuando parecía que eran pocas, no importa, ese era su oficio, él lo iba a hacer bien, porque su corazón era correcto, su corazón era humilde, su corazón sabía que aun cuando estaba ahí ahorita y ya fue ungido, en algún momento Dios iba a cambiar eso. Porque ahí dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él desde ese día. Es decir, que el Espíritu estaba con él, quizás le enseñaba cosas, estaba allí para todo lo que venía por delante. Y por último, Dios está buscando corazones con temor a Dios. Yo creo que esto es una de las cosas que de verdad nos hace falta mucho, porque realmente decimos Dios Todopoderoso, pero no dimensionamos la realidad de que ese Dios Todopoderoso es absoluto y puede hacer como quiere, con quien quiere, y puede deshacer y hacer como Él quiera. Pero vivimos en la eterna misericordia y gracia de Dios y no importa. Y yo sigo viviendo mi vida así, sencillamente. Pero hay un temor que a mí me impresiona mucho en David. Pero en los capítulos más adelante, cuando Saúl quiere matarlo porque le toma envidia por lo que hizo David y que el pueblo entonces se hizo el favorito del pueblo, David le perdona 2 veces la vida a Saúl. Se la perdona 2 veces. En 1 Samuel 24:6 está la primera vez, porque aparte Saúl tuvo que huir, David tuvo que huir, ocultarse en el desierto, tuvo que hacer muchas cosas para que Saúl no lo matara, porque Saúl lo buscaba. O sea, después que lo amaba y de que le sirvió a él, tocaba el arpa y lo ayudaba y le hacía todo, Saúl le tomó una envidia total que quería matarlo. Entonces en ese corazón realmente no había humildad. Era el rey de ese momento y fue el ungido de Dios, porque fue ungido de Dios. Y en algún momento le levantó altar a Dios y todo, pero Saúl no conocía al Dios al que le servía. Saúl no lo conocía. Y en ese momento, en el 24:4, entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente, pues estaban en una cueva, si no me equivoco, ahí estaban calladitos, Saúl entró allí y estaban ahí. Y David se levantó y cuidadosamente calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. A ese nivel de cerca estuvo David de Saúl, de poder cortarle el manto. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. David tenía temor. David podía decir: Señor, pero es que él me estaba persiguiendo y yo aproveché porque si no me lo iba a matar. David sintió temor en su corazón cuando cortó ese pedazo y dijo: Dios me libre de yo hacer algo contra el ungido de Jehová. Quizás no era la persona correcta, pero era que Jehová había ungido en su momento y él tenía temor de hacer algo que fuera en contra de Jehová. Él amaba a Dios y le tenía temor. Él sabía al Dios que a él le servía. Y más adelante lo vamos a ver nuevamente. Y en 1 Samuel 26:9 está la segunda vez cuando le perdona la vida. Y dice: y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Él sabía que si él hacía algo contra ese hombre, lo más probable es que a Dios no le iba a agradar, porque es que Dios no lo mandó a matar en ningún momento. Dios no le dijo: mátalo porque él te está buscando. No había un permiso, y David consultaba a Dios y no había una orden de parte de Dios para hacerlo. Entonces él fue obediente y temoroso. Entonces hay mucho que aprender de David. Entonces con estos 5 puntos vamos entonces a empezar con el mensaje central. No se preocupen, es un poco corto, pero creo que tiene mucho que meditar y mucho en lo que hay que ver. Entonces, repitiendo, los corazones que Dios está buscando
Son corazones donde Dios sea el Señor, corazones valientes, corazones obedientes, corazones humildes y corazones con temor a Dios. Ahora vamos a basarnos en la parte donde David mata a Goliat y vamos a ver allí. Ya nos enfocamos en David, pero sí quiero hacer algunas menciones o mencionar algunas características antes que nos van a ayudar de pronto a entender un poquito más lo que vamos a leer. Y tengo 3 personajes: Saúl, David y Goliat. Me impresiona mucho la parte en cómo la Biblia los describe a cada uno de ellos. Estamos hablando de características físicas, cosas de ellos. A Saúl, en 1 Samuel 9:2, lo describen como un joven hermoso, que no había hombre más hermoso que en él en Israel. Y lo describen como un joven alto, que era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. O sea, que era alto. David podía tener el tamaño promedio, creo que es 1,75, algo así. Y a David lo describen en 1 Samuel 16:18 como un joven, le dice que sabe tocar el arpa, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Que te describan así. Jehová está con él. Es una combinación entre prudente pero fuerte. Y lo mejor es que Jehová está con él. Es decir, que la gente podía notar que Dios estaba con él. Este mundo necesita ver que Dios está con nosotros. Lo necesita ver. Y a Goliat hay un poco más de detalle con Goliat. Y vamos a leerlo en el versículo 17 a partir del 4, en 1 Samuel. El tamaño de Goliat, bueno, vamos a empezar. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Mi esposo y yo nos pusimos en la tarea de hacer todas las conversiones y buscar todo lo demás. Y lo que pudimos encontrar es que el tamaño de Goliat era casi de 3 metros. Es básicamente, no sé, como el que conoce a Segundo, con una persona sentada encima de él como la mitad, algo así. Altote. Y Saúl también era bastante alto, más o menos, no como de esa altura, pero era bastante alto, era mucho más alto que David. Y me impresiona mucho que la armadura que este hombre tenía encima nos habla de que tenía una cota de malla, dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. Nosotros buscamos las medidas y transformamos, hicimos todo, y si no nos equivocamos, el peso de esta cota de malla, que es como algo que se ponen aquí encima que les caía, era de 125 libras, casi una persona encima de él. Ese era el peso que tenía encima. Y el hierro de su lanza, la parte que sostenía la lanza, el hierro era de aproximadamente 5 galones de hierro vertido, o sea, de hierro líquido que lo vertían. Entonces eso tenía que pesar bastante. Y sobre sus piernas traía gravas de bronce y la jabalina de bronce en sus hombros. O sea, él tenía una armadura completa. Ese hombre estaba, o sea, con algo pesado, era fuerte. Evidentemente, estaba blindado. Estaba blindado. Ese hombre realmente, cuando tú lo veías, tú decías, ups, no hay manera, porque estaba completamente cubierto. Y aparte tenía un escudero delante de él. O sea, que estaba él y tenía un escudero ahí con un escudo delante de él. Entonces, yo me imagino estos hombres lo veían y decían, wow, estamos acabados. Saúl, que era
el más alto de todos ellos, que tenía una estatura promedio y que tenía su armadura y que era un hombre y todo lo demás, le tenía miedo. El ungido en ese momento, el rey, le tenía miedo. Imagínense cómo estaban entonces los seguidores de ese rey, aterrados. Entonces, con estas características que ya más o menos las vimos, vamos a pasar entonces a 1 de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, esto era cuando lo iban a ungir: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, también me impresiona mucho que el hecho de que cuando Jehová, que lo mencioné anteriormente, manda a ungir a David, David no estaba haciendo ninguna tarea de pronto de un servicio para Dios, o no estaba haciendo algo rudo o pesado, estaba simplemente cuidando unas ovejas, que pareciera simplemente, pero cuando David describe ahorita sus días y sus encuentros y el cuidado de estas ovejas, nos damos cuenta que cuidando las ovejas estaba siendo preparados. Entonces ahora sí vamos a basarnos en el capítulo 17, ya empezamos y vimos a Goliat. Y pasamos entonces al verso 16, donde decía que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Este hombre venía durante 40 días frente al pueblo de Israel y se paseaba y mostraba sus armaduras y daba gritos y todo y los atemorizaba. Lo hizo durante 40 días. Y en el 17 dice que ahí entra ya la parte de David. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. David no tenía ni la menor idea de hacia dónde él iba. David iba con una bolsita de comida a llevársela a sus hermanos, obedeciendo a su padre. Y David dejó las ovejas, no las dejó solas, las dejó con un cuidador. Miren lo responsable que es David. Hay mucho que... Cuando uno empieza a leer estas cosas, el Espíritu Santo realmente te hace ver detallitos que parecen insignificantes, pero si está escrito es porque algo importante quiere enseñarte. Entonces David deja las ovejas con alguien y él se va a hacer su mandado, porque su papá le dijo. Cuando él llega allá, él encuentra a sus hermanos y ve lo que está pasando, y ve a este filisteo diciendo y haciendo todo esto, haciendo un resumen de la historia. Y entonces estaban dando hasta el rey Saúl estaba dando una recompensa por el que matara a este gigante. Imagínense, el rey estaba dando recompensas. Entonces presentan a David frente al rey Saúl y David le dice a Saúl en el verso 32, y ya aquí entramos en la historia, le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl no tenía ni idea de la persona valiente que tenía enfrente de él. Saúl no tenía la menor idea. Y Saúl lo estaba viendo, de pronto lo miraba así, rubio, de buen parecer y todo. Le decía: te van a matar, tú ni vayas allá, tú nada más sabes cuidar ovejas. Pero David tenía una identidad tan clara de lo que él era y de quién él era en Jehová, que esas palabras a él no lo amedrentaron. David no necesitaba que Saúl o que el resto de las personas le dijeran quién él era y quién no era. Él estaba claro, su identidad estaba clara en Jesús, en Dios, de quién él era. Lo mismo que nosotros hoy día tenemos que tener una identidad clara de quiénes somos en Jesús. Por eso es que cuando
el mundo o las personas nos dicen otra cosa contraria a lo que somos, le creemos y nos basamos en eso y nos quedamos en eso porque no tenemos una identidad clara de realmente quiénes somos en Dios. Entonces aquí viene la parte. En el 34, David responde a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Él lo dice con una, nótese la autoridad y la seguridad con que ese hombre habla de lo que él es. Era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. David sabía que cuando él se enfrentaba a un león, a un oso, que era un animal, no era por sus fuerzas. David sabía que lo que él era y lo que había dentro de él era porque Jehová se lo había dado y porque él en Jehová era eso. Y él lo expresó frente al rey sin temor, sin importar nada de lo que el rey pudiera decir. Él lo expresó porque esa era su convicción más fuerte dentro de él. Entonces, quiero añadir a esto algo que también busqué porque me pareció interesante, el tema de los osos y los leones. Y encontré que un oso puede pesar entre 250 y 750 kilos. Es decir, que en libras es el doble. Yo hice la conversión y me salieron como 1.600 libras, dependiendo. Y un oso de pie, porque ellos por lo general cuando atacan se paran, andan en 4 patitas, pero cuando atacan se ponen de pie. Y el tamaño de un oso de pie promedio es de 2.5 metros. Era inmenso. David chiquito, casi tenía el tamaño de Goliat. Goliat medía casi 3 metros. Entonces, cuando David veía a Goliat, me imagino que se imaginaba eso y decía, uno más. Y busqué también el león. No, y de hecho, el tema de los osos es que como son tan pesados y son tan grandes, no pueden atrapar cualquier presa, sino que buscan rebaños de ovejas, porque es lo más vulnerable y lo más débil. Y de noche. Entonces, imagínense la tarea que tenía David. Y el león, también cuando se alza, puede medir 1 metro. Y su peso está entre 170 y 500 libras. Y aquí David decía que si alguno le agarraba una de sus ovejas, lo agarraba por la mandíbula, hacía que la soltara y lo mataba. Esa era la fuerza que tenía ese hombre que lo miraban sencillito y tranquilito y bonito y yeyecito y así, pues porque está bonito. Pero a David no le importaba lo que podía decir la gente ni la opinión de lo que estaba la gente, porque David sabía lo que estaba dentro de él y quién era él dentro de él. Ahora hago yo una pregunta. ¿Podemos enfrentarnos nosotros así al sistema de este mundo sin importar lo que diga porque sabemos lo que está dentro de nosotros? ¿O tenemos dudas? Y viene la parte entonces donde Saúl vistió a David con sus ropas, o sea, les prestó su armadura de guerra. Saúl lo vistió y puso sobre su cabeza, en el 38, sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo he practicado. Y David decía aquellas cosas. Aparte de que tenía que haberle quedado inmensa esa armadura porque David era más chiquito que Saúl. Entonces, David estaba tan claro de quién él era y de lo que él iba a hacer y del poder que estaba en Jehová, que él le dijo: yo no necesito armadura tuya, yo no necesito que tú me prestes nada, yo no necesito que me pongan algo que no es lo que Dios me dio. Dios me dio lo que yo necesito y con eso yo voy a ir.
Y miren cuál fue la armadura de David. David en el 40 tomó su cayado en su mano, el cayado es con que apacentaba las ovejas, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó una honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ya, eso fue lo que se puso David. Tomó sus mismos implementos de pastor y lo utilizó, porque David estaba claro de que su oficio, no había por qué avergonzarse de su oficio. Él estaba claro que eso era como Dios lo había preparado y eso era lo que él necesitaba en ese momento. Y se fue frente al filisteo. Y cuando llega frente al filisteo, el filisteo mira a David, me imagino, desde arriba, lo mira así, se ríe, porque tenía que ser, digo yo, bien arrogante y bien soberbio y orgulloso al ver que no había hombre como él y que todos les temían porque tenía un ejército entero atemorizado, incluyendo su rey. Y llega David con su bolsita, con su cayado, con su honda, sencillito, se para frente a él. Y Goliat lo tuvo en poco. Todo el mundo tuvo en poco a David, hasta el mismo rey. Todo el mundo. Yo me imagino al ejército diciendo, este es el hombre que nos va a defender, estamos acabados. Me imagino la cantidad de murmuración y de malos comentarios que David tuvo que escuchar antes de llegar hasta ese filisteo. Y cuando se le para al frente al filisteo también se le burla porque ni siquiera lo amedrentó. Pero David estaba seguro y sabía lo que había dentro de él. Y lo vamos a ver con las palabras que expresó. David nunca perdió su enfoque. David ni siquiera fue a eso, pero él vio la oportunidad y de pronto sí, el Espíritu Santo lo dirigió porque el Espíritu estaba con él desde el momento que fue ungido. Y estaba allí. David en ningún momento hizo alardes de nada. Simplemente dijo, yo soy esto, me paro enfrente de esto y yo lo voy a hacer en el poder de Jehová. Entonces parémonos nosotros frente a este sistema de este mundo diciendo, yo no tengo que alardear nada. Yo sé quién está dentro de mí, yo sé al Dios Todopoderoso al que yo le sirvo y yo vengo en el nombre de Él y voy a hacer su voluntad y voy a hacer lo que Él me diga y ya. Entonces, el filisteo lo ve, le tuvo en poco porque era muchacho, joven, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que tú vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y luego dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias. Estamos en el 44, perdón. A las bestias del campo. Y viene la respuesta de David. Presten la atención a la autoridad con que este hombre, este muchacho de buen parecer, que medio ejército y todo el que estaba ahí lo despreció, dice en el 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, lo que supuestamente el mundo dice que es, o lo que el sistema en ese momento decía que eran las armas y lo que acababa y lo que era lo que representaba el poder. Y dice él, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él no le dijo, yo vengo delante de ti porque, y se puso de tú a tú con él. Le dijo, no, estás equivocado. Lo siento por ti, pero yo vengo delante de ti con el que es el Todopoderoso. Tú tienes simplemente una lanza, tienes simplemente una espada y una jabalina, pero yo tengo al Dios Todopoderoso y vengo en él delante de ti. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David estaba confesando lo que él ya había visualizado desde el momento en que él vio a ese filisteo. Ya David lo había visualizado, ya David lo tenía en su mente. David lo había creído, lo había internalizado dentro de él y él dijo, esto es lo que va a pasar porque esto es lo que le da gloria a mi Señor.
¿Cuántos de nosotros nos paramos frente a algo, frente a una circunstancia, frente a lo que sea y decimos, yo vengo delante de ti en el nombre del Señor y lo creo y lo confieso y lo voy a ver porque eso le da la gloria a mi Señor? David no buscó su propia gloria. David no decía, esto es una estrellita más para llámate leones, llámate osos, ahora voy a matar a un filisteo que es gigante, que tiene a todo el mundo atemorizado. A David no le importaba buscar reconocimiento, él quería darle gloria a Jehová, porque en su corazón su Señor era Jehová y él obedecía a él y le tenía temor. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y en el 49 dice, y metiendo David en su mano, bueno, en el anterior dice, el 48, vamos a leer el contexto. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, porque yo me imagino que este hombre se enfureció y le dijo, voy a acabar con esto rápido porque me está avergonzando. Imagínense que no estaban ellos dos solos, sino que había una multitud, un ejército de parte de los dos. Había un ejército de israelita y un filisteo. Imagínense la bulla y todo el nivel de emoción que esas dos personas tuvieron que haber. Y sobre todo David, que era el más menospreciado y que todo el mundo estaba a la expectativa de lo acabaron y estamos perdidos. Imagínense, trasládense a ese momento. Y entonces se le acerca el filisteo a David a su encuentro, y David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra, y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hay un sistema que está levantando, no un Goliat, muchos Goliat, que se están parando frente a las personas, frente a este mundo necesitado, y está amedrentando lamentablemente al cuerpo de Cristo con fachadas, simplemente con cosas que se ven inalcanzables, que se ven grandes, que simplemente son fachadas. El día que nos paremos frente a este sistema, frente a esos Goliat, en el poder de Jehová, en el poder de ese Dios todopoderoso, sabiendo y creyendo de que esa es la voluntad de Dios, porque todo lo que separa a Dios del hombre, eso no es aceptable por Dios, porque Él quiere que el hombre venga al arrepentimiento y se encuentre con Él. Ese es el propósito principal. Pero estos Goliat están amedrentando a la gente y a los hijos de Dios con simplemente cosas que no son nada delante del Dios Todopoderoso. Entonces en esta noche, en este día, cuando escuches este en vivo, escuches este video, por favor, date cuenta que Dios está necesitando hombres, mujeres, jóvenes, incluso niños. Esto no es un tema de edad. Esto es un tema de reconocer al Dios Todopoderoso, y Él va a hacer con quien quiere, como quiere. Y David lo demostró muy bien. David no se paró allí con nada más que con la autoridad de Jehová. Vengo en el nombre de Jehová. David sabía que era suficiente. ¿Pero por qué pudo hacerlo? Porque David conocía al Dios que le servía. David sabía que ese Dios tenía la autoridad para hacer como quisiera con ese Goliat que tenía enfrente. Y yo sé que muchas veces hemos escuchado estos mensajes como derrota al Goliat que tienes enfrente, tus enemigos, el Goliat que te acecha. Y bien, está bien, no hay ningún problema. Pero hay un Goliat más grande, que es un sistema que se está levantando para amedrentar y para hacer retroceder a los hijos de Dios. Y yo en esta noche
me niego rotundamente a creer que vamos a correr y que vamos a vivir amedrentados y que vamos a vivir con miedo y que vamos a vivir atemorizados como estaba Saúl y ese ejército. Yo creo fielmente en mi corazón que se levantan cientos de David y aún con una unción mayor para derribar esos Goliat que se están levantando para alejar al pueblo de Dios. Lo creo con todo mi corazón. Y ese es el mensaje de esta noche. Yo creo que realmente necesitamos urgentemente, y lo he dicho varias veces y lo seguiré diciendo, necesitamos con urgencia levantarnos de una manera valiente, no alocada, valiente, de una manera valiente, para hacer la voluntad de nuestros padres y que una multitud de jóvenes vengan corriendo al arrepentimiento y se encuentren con Dios. Yo lo creo que sí, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, nos despedimos de las redes sociales. Gracias por conectarse.